con una terapeuta, la doctora Rafaela Burgos, con un sociólogo, el doctor Inocencio García, y con un psicólogo, el doctor Joaquín Disla, sobre lo que nos depara el año que está a punto de comenzar, es decir, el año 2021. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser, qué pueden hacer los ciudadanos para prepararse realmente para cualquier eventualidad como resultado? Es decir, que todo el mundo alienta la esperanza de que como consecuencia de la aparición de una vacuna, bueno, no es un fantasma, no aparece, ¿no? Pero con la llegada de una vacuna, quizás la situación mejore, pero los indicios y los indicadores nos muestran que la pandemia ha ido, parece que está en un rebrote hoy día en la República Dominicana. ¿Qué aconsejan ustedes de sus diferentes perspectivas para el pueblo dominicano a fin de que el 2021 entre mucho más ligero y nos permita olvidarnos de las consecuencias que nos trajo y que todavía mantiene el año 2020? Miguel, yo a la luz de eso quiero tener esta intervención porque yo sé que los colegas, como terminas con eso, quiero decir, para mí es importante y es el mensaje que le mando a las personas con quienes camino. No podemos mantenernos en los extremos. Un extremo es un optimismo ingenuo, no ayuda. No podemos irnos al otro extremo, que es un pesimismo cínico, no ayuda. Yo le digo, vamos a ser realistas conscientes. Necesitamos ser realistas para poder enfrentar adecuadamente la situación que tenemos por delante. Quien no pone los pies sobre la tierra y no entiende esa realidad, la va a seguir pasando de manera muy, muy fea. Bueno, en este país, para ser realista, hay que crear el milagro para ser realista, ¿no? No, don Miguel, el ser humano tiene muchísimos recursos internos que tiene que sacar. Y dentro de nosotros hay muchos. Lo primero es que nosotros debemos de aceptar el problema. Sabemos que existe el problema. Bueno, existe. ¿Cómo yo puedo cuidarme de ese problema? ¿Y cómo yo puedo aprender a vivir con ese problema? ¿Y qué cosa tengo que ingeniarme para seguir adelante aún tenga el problema? Que eso es la parte de resiliencia. Entonces, todos tenemos que hacer el ejercicio de internalizar el problema. Existe el COVID, está el COVID. No se va a ir por ahora. ¿Por qué? Porque el periodo entre una incubación y otra va corriendo entre personas y cuando viene a ver, pasa el tiempo y seguimos contaminando y seguimos teniendo COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir con las medidas en lo posible, porque los extremos, como dice el licenciado, son malos. Nosotros no podemos pasarnos el día entero con una mascarilla, porque entonces la enfermedad que va a venir es un Alzheimer a todos juntos o un síndrome demencial, porque estamos respirando nuestro propio monóxido de carbono. Clínicamente eso viene también, se va a aumentar, pero tenemos que saber que si estamos en la casa, bueno, en la casa estaremos sin ella, pero en la calle la necesitamos. Entonces, lo que tenemos que aprender a medir nuestro tiempo, cómo cuidarnos, cómo aprender a seguir nuestro ritmo de vida. Por ejemplo, ya los muchachos van a estudiar semipresenciales, ya yo tengo que trabajar semipresencial, ya yo tengo que moverme, convertirme en ese ser social que soy y utilizar esos recursos de adaptación al problema que existe. Yo quisiera agregar a eso que dice la doctora, el que incorporemos hábitos saludables. Más que nunca los necesitamos. Siempre es necesario. Pero, por ejemplo, si hemos pasado tantos meses inactivos, encerrados, en este momento en que se puede salir, intentemos hacer más ejercicio, por ejemplo, estar en lugares abiertos, estar en contacto con la naturaleza, que está probadísimo que genera mejores condiciones para enfrentar las situaciones. O sea, todo lo que nos puede ayudar y que nosotros sí controlamos, porque nosotros no controlamos hasta dónde va a llegar el virus, no controlamos cuándo va a llegar la vacuna, cuándo nos va a llegar a nosotros. Ahora, hay factores que nosotros sí controlamos. Dentro de casa, cuáles son las prácticas de buen trato que tenemos que comenzar a implementar, porque ya vimos que el nivel de intensidad y el nivel de tensión, pues probablemente pasamos algunos límites. Necesitamos incorporar otros recursos. Y hábitos saludables tiene que ver desde lo básico, desde cómo nos alimentamos. Si lo hicimos mal durante la pandemia porque estábamos estresados, bueno, pues vamos a hacerlo mejor ahora. Vamos a hacer ejercicio, vamos a comer mejor, pero vamos a decir lo que pensamos y lo que sentimos también. Eso fue parte de lo que vimos en la pandemia, que la gente
como decía Joaquín, no lo decía, yo no estoy ansiosa, a mí no me pasa nada. No nos conocíamos. Exacto, nos bloqueamos, no dejamos salir y generamos muchísimos síntomas. Entonces creo que para enfrentar lo que nos espera en el 2021, que pienso que va a haber cosas positivas, como hemos dicho, de adaptación, de reinvención. La doctora decía, hay que hacer cosas nuevas. Yo creo que la gente se ha reinventado de todas las maneras, ¿no? Todo el que ha podido, porque hay gente que no tiene las posibilidades. Pero todo eso implica que estemos alerta de cuáles son los aspectos que yo puedo controlar para estar mejor, para protegerme y para evolucionar hacia mejor. Miren, respecto a hábitos saludables, porque yo creo que no solo se trata de recursos económicos. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis colegas en el sentido siguiente. El gobierno debería desarrollar una campaña fuerte de educación en materia de cómo el dominicano debe alimentarse, cómo nosotros los dominicanos debemos alimentarnos. Por ejemplo, hemos aprendido en medio de esta pandemia que tener la vitamina D, de que va como un mínimo, el mínimo es 30 hasta 100, te fortalece tu sistema inmunológico. Y resulta que hay un recurso que es gratis, claro, que es de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Así es. Y con eso tú aumentas la vitamina D y en consecuencia tu sistema inmunológico, y eso te capacita para que tu cuerpo sea más resistente en el caso de que tú puedas, primero, o rechazar el virus, o que si ya lo tienes, tú puedas salir de esa enfermedad y no tenga por vía y no tenga un desenlace fatal. Pero además yo también haría lo siguiente. Yo distribuiría a través de salud pública millones de vitamina D, precisamente para la población más vulnerable, porque la clase media y los sectores altos pueden ellas mismas proveerse sus medios. Y hay otro aspecto que nosotros debemos de tomar en cuenta, y es el tema de los precios de los artículos de primera necesidad. Hay un estudio que ha realizado la Secretaría de Asuntos Agropecuarios y Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo, que yo le invito a que ustedes entren a la página, porque es un estudio, un ensayo extraordinario desde el punto de vista científico, donde se demuestra que, por ejemplo, en la primera etapa de la pandemia, como hubo el colapso del sector turístico, bajaron los precios de los artículos de primera necesidad y hubo excedente. Hubo excedente. Luego, esa baja de precio, por estos factores concatenados, esa baja de precio desincentivó la producción. Y ese desincentivo de producción entonces llevó a una tercera etapa, que fue la escasez, y luego a esta etapa que estamos viviendo, que tiene que ver un aumento de precio con el encarecimiento de los precios, y lógicamente que eso encarece la canasta básica de alimentos, que está en alrededor de 17,000 pesos dominicanos, y resulta que los salarios nuestros andan por un promedio de 10,000, como hay varios salarios mínimos en la República Dominicana que oscilan entre 6,000 y 10,000 pesos, es decir, que están por debajo de la canasta básica de alimentos. Es decir, que ese es otro aspecto que el gobierno debería tomar en cuenta, pero que si, como dicen las doctoras, si hay una orientación por parte del gobierno, como lo está haciendo, inclusive aprovechando los medios televisivos, el multimedia que está aprovechando el gobierno en el área de educación, también lo debería hacer para ver cómo la población dominicana se protege, por esto que hemos dicho, ¿no? Sistema inmunológico, vitamina D, aumento del sistema inmunológico, pero a la vez de cómo se alimenta con alimentos de bajo costo en el mercado. Hay una pregunta que está en labios de mucha gente hoy en día, es decir, la única posibilidad o la fortaleza mayor que tiene la sociedad dominicana o la gente que forma la sociedad dominicana para encarar situaciones de crisis como la que estamos confrontando y que podría prolongarse todavía el año que viene, tiene que ver con la actitud que la gente asuma frente a la crisis.
¿Cuál sería la actitud correcta, individual y colectiva de la sociedad dominicana frente a un año que llega innegablemente lleno de incertidumbre, porque nadie sabe primero cómo va a terminar el año y es imposible predecir cómo va a iniciar el próximo, ¿no? Yo ahí planteo una dimensión que muchas veces no se toma en cuenta, pero que yo entiendo que es fundamental para el ser humano, que es la dimensión espiritual. Yo creo que tenemos que mandarle a la gente el mensaje de gratitud porque estamos vivos y de confianza en que Dios tiene control de esta situación. Para mí, el elemento, la dimensión espiritual no puede quedar afuera junto con las demás, pero hay que mandar ese mensaje. Tenemos un Dios que tenemos la certeza que tiene control de esta situación y que no está durmiendo. Eso creo yo que ayuda en esa pregunta tuya de la actitud, la dimensión espiritual. Claro, ayuda porque tenemos que agarrar esas herramientas desde lo que es la fe, desde lo que es la convicción de cada uno de nosotros y desde lo que es innovar y adaptar esas cuatro partes. Nosotros tenemos que conjugarla para nosotros poder perseverar y estar balanceado, porque debemos de tener una actitud en balance. No podemos tener una actitud de un positivismo completo y hacernos los locos, como se dice, o una actitud de un terror total, porque los dos nos inmovilizan. Es hacer las cosas de una forma balanceada, adaptado, agarrado de la fe, de la innovación de nosotros mismos y dar para adelante. Miren, esta pandemia, esta crisis sanitaria ha producido ya conceptos nuevos. Por ejemplo, Naciones Unidas ya está manejando el concepto de infodemia, que tiene que ver con... Naciones Unidas tiene clasificado 175 géneros, ¿no? Exactamente. Pero en el caso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la creatividad de la... Claro, demasiado creativo. Pero la infodemia se refiere al manejo correcto de la información sí, claro, que se provee a la ciudadanía y yo creo que como la pregunta es cuál es la actitud que debe adoptarse de manera colectiva e individual el ciudadano y la ciudadana dominicana, bueno, un aspecto importante tiene que ver con una correcta información que desde las autoridades con respecto a esta crisis que estamos viviendo, que no es solo sanitaria, sino que es económica y es social, pero impactada por el COVID-19, es que pueda enviar mensajes correctos, inclusive mensajes correctos segmentados, porque tú no le puedes enviar el mismo mensaje al sector de clase media que a los sectores carenciados, ¿no? Entonces, me parece que otro aspecto que la ciudadanía puede adoptar es precisamente, a pesar de que se habla de, que a mi modo de ver es incorrecto, yo nunca le he llamado distanciamiento social, sino distanciamiento físico, porque debe ser todo lo contrario. Hay que promover que la gente se comunique, que adopte las medidas del lugar respecto a uso de mascarilla, a lo que tiene que ver con los protocolos cuando se junta, cuando ahora en diciembre que todas las familias se van a reunir, eso no lo va a evitar nadie, que las familias se reúnan ahora en diciembre, pero sí con el protocolo debido, pero lo que no podemos promover es el aislamiento social, porque efectivamente eso que acaban de decir los doctores, lo que tiene que ver con la perspectiva espiritual, es lo que nosotros tenemos que reforzar y lógicamente que un aspecto de la psicología social dominicana es efectivamente su aspecto gregario, claro, su aspecto de cercanía. El soporte que da la red. El soporte que da el vecino, que da el hermano, que da la familia. Así es. Me parece que desde el punto de vista espiritual, en medio ya a pocos días de que nosotros entremos en festividades navideñas, yo creo que
el gobierno debe y los medios de comunicación deben de orientar en el sentido de que haya una socialización responsable en medio de las festividades navideñas, porque precisamente aislar al dominicano es aumentar el estrés, la ansiedad de que hablaba el doctor. No, y la depresión, la tristeza, el sentimiento de soledad enferma, o sea, y los niños lo están viviendo porque está faltándole su soporte de los pares. O sea, los niños están tomando clases virtuales, pero no tienen el recreo, no tienen la mirada, no tienen el contacto con sus compañeros. Eso está cobrando factura. Por eso UNICEF está recomendando. Exactamente. Por eso UNICEF está recomendando la vuelta a clases, ¿no? Exactamente. Ahora, la doctora Báez habló de que durante esta crisis aumentó tremendamente el consumo de alcohol, ¿no? Y todo el mundo sabe las consecuencias de un consumo exagerado de alcohol. Se prevé que pudieran otra vez prohibir la venta de alcohol en los días finales de la Navidad para evitar lo que siempre ocurre, ¿no? Accidentes de tránsito, aumento de la violencia intrafamiliar, especialmente ahora que la gente se queda en su casa, la mayoría de la gente se queda en su casa. Pero se me ocurre pensar que quizás sea un error, porque también el pueblo necesita cierto tipo de distracción. Y eso me recuerda la vez que el gobierno francés le recordó a los franceses que el consumo de alcohol consumía la vida lentamente, y la respuesta fue: no tenemos prisa. Es así, pero verdaderamente yo creo que lo que se debe de tomar son medidas, hacer reglamentos y tener medidas, ejemplo, dosificadas. Yo creo que lo que debe de hacerse es como un control en la venta de la bebida, porque si usted está trancado, si usted no le van a permitir ir allí, saltar allá, como todos nosotros los caribeños lo sabemos hacer en tiempo de Navidad, bueno, pues entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted por lo menos, si la forma que usted tiene de detonar o de soltar presión es tomándose un trago, tómese un trago. Lo que debemos sí es hacer nosotros mismos conciencia de que no podemos exceder los niveles de alcohol en nosotros mismos. Y los accidentes probablemente, ahora mismo el problema del accidente está en el toque de queda, que todo el mundo lo deja para última hora, y yo misma salgo a hora de toque de queda, porque como profesional de la salud ahora mismo yo tengo mi consultorio. Y cuando usted sale, la gente anda corriendo y anda demasiado rápido. Entonces yo lo que tengo que hacer es cuidarme de nosotros y cuidarlo a ellos también. Entonces hay muchos factores, pero creo que la bebida, controlarla un poco podría ser saludable. Jóvenes, nos quedan exactamente 1 minuto y medio, así que el doctor García, el doctor Dila y la doctora Burgos, 30 segundos para concluir. ¿Cuáles son las recomendaciones más adecuadas que se necesitan para enfrentar el año que viene lleno de mucha incertidumbre? Bueno, 2 cosas. Una, yo creo que el toque de queda no está funcionando, no está dando los resultados esperados. Y segundo, yo diría que lo que requerimos es que el gobierno desarrolle protocolos, y que esos protocolos, según espacios públicos o espacios privados, esos protocolos se apliquen de manera irrestricta, ¿no? Porque definitivamente el toque de queda, a mi modo de ver, desde el principio no está dando los resultados que tanto el gobierno anterior como este gobierno esperan. Yo quisiera insistir en que hace falta socializar las pautas de salud mental, así como hicimos durante la pandemia y la gente lo escuchó y lo aprendió, qué es lo que hay que hacer, si la mascarilla, el lavado de manos, eso se hizo, se amplificó y le llegó a todo el mundo. Tiene que llegarle también las pautas de cómo cuidar la salud mental, porque vamos a tener la segunda pandemia si no hacemos algo. Claro que sí. Entonces, no solo el gobierno, las instituciones comunitarias, las escuelas, los grupos. Sí, yo tengo meses, todo el año trabajando con grupos de padres y madres de escuela, porque esa parte de cómo cuidarse, cómo cuidar a los otros, de cómo manejar las emociones, de cómo retirarse en el momento en que siente que vas a explotar, de cómo buscar elementos de balance, de compensación para tú gestionar lo que está pasando contigo.
eso no se lo enseñamos a la gente, no se lo enseñamos a los niños, no le enseñamos a ponerle nombre a las emociones. La gente aquí dice estoy bien o mal, pero nadie dice estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado, porque no le enseñamos. Eso hay que enseñarlo. Y yo creo que eso amerita un programa. Bien, pero para terminar, el doctor Disla, 15 segundos. Sí, yo termino diciendo que cuando nos vayamos a acostar, nos acostemos con un cántico de gratitud a Dios porque estuvo con nosotros. Y cuando nos levantemos con un cántico de confianza de que Él continuará con nosotros y proveyendo para nuestras necesidades. Eso es así. Muchísimas gracias a todos, a la doctora Burgos, a la doctora Báez, al doctor Disla, al doctor García, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Sé que ese es un tema muy complejo, es un tema que para psicólogos y para especialistas en cada una de las áreas en que ustedes se desenvuelven. Así que muchísimas gracias a los amigos televidentes. Esperamos que hayan disfrutado del tema, que hayan aprendido y tengan mejor actitud para encarar la crisis. Y por favor, continúen con nosotros o regresen con nosotros mañana a esta misma hora, cuando estaremos de nuevo aquí en Edición Nocturna.